En torno al concepto de hegemonía, Max Weber decía que la hegemonía era este sistema ideológico que se manifestaba en lo político y también en lo cultural para hacer que los subordinados quisieran seguir, obedecer y postrarse ante el modelo con el que se sentían cómodos, les beneficiara o no. Dicho de otra manera, una hegemonía no se impone, o por lo menos no se impone por la fuerza, o por lo menos se impone de manera sutil. En una hegemonía, los subordinados quieren parecerse al hegemón. En una hegemonía, el sistema está perfectamente delineado para que el resto de colectivos quieran imitar, seguir y potenciar con sus comportamientos perennes el sistema hegemónico. ¿Cuándo cae esa hegemonía? Cuando pierde legitimidad. ¿Cuándo cae esa hegemonía? Cuando tiene que imponer por la fuerza las reglas que los demás deben seguir. ¿Cuándo cae la hegemonía? ¿Cuándo se debilita? ¿Cuándo llegan las resistencias y encarecen una forma de gobierno? ¿Cuándo cae la hegemonía? Cuando implosiona desde adentro ante la falta de proyecto, la falta de visión y la falta de sostenibilidad para mantenerse en el liderazgo, por lo menos en el liderazgo de una región determinada, ya no digamos del planeta. ¿Estamos viendo eso en Estados Unidos? Sí. ¿Lo vimos anteriormente? Sí. Pero los procesos tardan su tiempo, llevan sus años y justamente no se dan de la noche a la mañana porque no son sucesos lineales, son complejos, tienen sus claroscuros, a veces aceleran, a veces se ralentizan, pero por lo general un proyecto que se asume como líder del resto, realmente si pierde el rumbo y sobre todo si pierde la legitimidad de lo que quiere imponer, si los subordinados o aquellos dominados dejan de querer pertenecer a ese sistema ideológico, cultural y sobre todo comercial, entonces empiezan las resistencias y eso encarece un sistema de gobernanza mundial. ¿Esto le está pasando a Estados Unidos? Por supuesto que sí. ¿Derivado de qué? De bastantes factores, principalmente de la pérdida de legitimidad, de la falta de coherencia, porque promueve la democracia por un lado, pero por otro, realmente se asocia con los peores regímenes autoritarios y teocráticos del planeta, porque es injerencista en la práctica cotidiana de facto, pero de jure supuestamente apela a la autodeterminación de los pueblos. La contradicción es tan grande que mientras condena a Rusia por invadir Ucrania, apoya con todo a Israel mientras comete un acto de genocidio y de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la franja de Gaza y en el Líbano. Mientras se va con todo contra Cuba y Venezuela, luchando contra el comunismo, luchando contra las dictaduras y además intentando imponer lo que desde Washington se concibe como una sana democracia. Mientras eso pasa en la región, se arroja a los brazos de Arabia Saudita o de Marruecos, que no precisamente son ejemplos de democracia. Pero además, hablando de democracia, en donde supuestamente la democracia parte del hecho de que las mayorías pues eligen a sus gobernantes. En Estados Unidos, una elección de mayorías acerca de un gobernante no necesariamente define quién tendrá el liderazgo político de la nación. Es decir, por su complejo y raro sistema de colegio electoral, quien gane la mayoría de los electores, estado por estado, es el que se impone a final de cuentas, aunque pierda en el voto popular. De eso justamente hablamos en Negocios TV con José de la Morena. Así que si me acompañan, vamos a darle porque además el debate se ha puesto bastante intenso y usted no se lo puede perder.
Me vais a permitir que salude hoy a Giuseppe Liberati y a Jesús López Almejo. Giuseppe Liberati, experto en geopolítica y en energía. Ahí le tienen en sus pantallas. Está también Jesús López Almejo. Él es investigador de CONAGIT en México. Buenísimas tardes a los dos. ¿Cómo estáis? Bueno, buenos días a ti, Jesús. Buenos días, buena tarde por allá. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Gracias. Ahora, Giuseppe, ahora hablaremos de Giorgia Meloni en Líbano, que la cosa trae cola. La fotografía ya se va a volver famosa. Es verdad que es la única europea que va para allá, pero bueno, ahora hablamos de este asunto. Pero os preguntaba yo, por esos estados norteamericanos, por esas 165 demandas, permitidme que empiece por las elecciones en Estados Unidos. No queda ni un mes y en lugar de estar buscando el voto, la cosa está siendo tremenda. Ahora está siendo ahora mismo, si no me equivoco, está Donald Trump en una presentación con jóvenes latinos respondiendo a las dudas del voto latino. Kamala Harris, antes de ayer, intentando hacerse con el voto de los empresarios, que por intentar disimular un poco que iba por los empresarios y hacerse un poco más esa parte demócrata, decidió decir los empresarios negros, pero casi al final ya, a proponer medidas. Perdónenme, pero es que fue así. Yo no sé en qué están ya los candidatos, pues creo que son una de las elecciones más extrañas que recuerdo, en las que están intentando no hacerse excesivo daño, en las que los mítines ya no van ni contra el otro, son como en voz alta, simplemente para tu parroquia, no quieres convencer a nadie, estás a tus propias cosas e intentando simplemente que tu propio electorado te crea a ti y vaya por tu película, pero estás olvidando por completo lo que hay alrededor. Entre otras muchas cosas, porque ambos partidos proponen normas y regulaciones absolutamente proteccionistas para los próximos años en Estados Unidos en contra del comercio global y están cómodos con eso. Pero esto es así, como la famosa Inflation Reduction Act, la ley de la reducción de la inflación, que está ya en marcha. Pero con esta tesitura, que ya lo que estemos hablando son de demandas contra el sistema electoral, yo no sé quién quiere empezar, si Giuseppe o Jesús. ¿Cómo estáis viendo vosotros esta extrañísima carrera electoral? Jesús. Bueno, pues primero que nada, les saludo. Mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Mira, José, estamos viendo una faceta más de la trayectoria de Estados Unidos en lo comercial, porque lo quiero dividir en lo comercial, en lo político y en lo militar. En lo comercial, históricamente, cuando Estados Unidos se ve superado por sus aliados o por sus adversarios, en las reglas de juego comercial, el libre comercio, que por cierto ellos impulsan incluso a base de guerras, pues luego recurren estratégicamente al proteccionismo con aranceles y también con la revisión de acuerdos comerciales, como pasó con México y con Canadá, cuando llegó Donald Trump, que incluso pues amenazando o imponiendo aranceles al acero, al carbón y a otros sectores estratégicos, incluso José, combinando temas de las agendas, en donde históricamente, pues si tú tienes un problema con Estados Unidos en materia automotriz, pues solamente en ese tema se dirime, pero Donald Trump empezó a revolver migración, seguridad, etcétera, comercio en múltiples sectores. Y eso pues ha generado dos cosas: o que te retires o que te sometas. Pero cuando tienes una economía tan interdependiente, no te puedes retirar, pero tampoco te puedes someter. Y eso genera una muy importante pérdida para negociadores y para comerciantes de ambos lados de la frontera, en el caso de México. Y esto, por supuesto, hace que se pierda competitividad y que otros polos gravitacionales, como en este caso en Asia, cerca de China, empiecen a pesar más que en este lado del mundo. Y eso, bueno, pues también incluye a lo que se conoce como el occidente colectivo, porque entonces tanto Donald Trump como Kamala Harris, que además son pésimos candidatos, y además las propuestas que tienen efectivamente son propuestas que pretenden pasar por encima del marco jurídico internacional, en este caso ahora en el derecho internacional privado. ¿Y por qué digo lo siguiente? Cuando digo pésimo, Donald Trump, por ejemplo, ahora se están burlando los demócratas, la campaña de Kamala Harris, de que recientemente, hace un par de días, dijo que los demócratas no querían permitir las vacas y las ventanas en los edificios y que los demócratas estaban locos porque querían incendiar Estados Unidos. Nunca pudo explicar a qué se refería y entonces le están diciendo que tiene demencia senil. Justamente la estrategia que Trump utilizó contra Biden al llamarle Sleepy, de que tenía lapsus brutus y que no estaba consciente del lugar que pisaba por la demencia senil, pues ahora se la están invirtiendo y dicen Trump cada vez más dice disparates a consecuencia de que no está consciente. Entonces, están bajando, digamos, estas expectativas y más allá del votante duro de Trump,
no tiene o parece no tener demasiados electores dispuestos a darle el voto de confianza. Pero luego los demócratas le ponen a la peor candidata que puede haber en la historia de Estados Unidos del Partido Demócrata, floja, que no hila dos ideas de manera consistente, pero que además, bien lo decías hace un momento, en su campaña ha estado hablando de seguir el proyecto de Joe Biden, de aumentarle los impuestos a los más ricos y a los más prósperos de Estados Unidos, y después, al momento de reunirse con ellos, pues tiene que ceder y hablar de proteger las industrias para que ellos se recapitalicen, pero luego, por ejemplo, con las minorías, por ejemplo, los hispanos, Kamala Harris de pronto le salió el Trump que lleva adentro y vuelve a hablar del muro en la frontera, vuelve a hablar también de reparar el quebrado sistema migratorio. Luego con las minorías árabes, pues les dice que Israel tiene derecho a defenderse, y luego con los chinos, desde China han emitido comunicados desde el Ministerio del Exterior de China diciendo que los demócratas son trumpistas sin Trump, porque no han sentido cambios a las políticas que les heredó Donald Trump. En ese sentido, pues, sí se pone muy complicado en Estados Unidos, porque al parecer lo que veremos en noviembre, pues va a dirimirse en los tribunales nuevamente. Es decir, no habrá una elección mientras esté Trump presente, no habrá una elección que sea, digamos, institucional y que en términos, pues como históricamente se han ido resolviendo, se resuelvan. De tal suerte, pues, que gane quien gane, vamos a ver, sobre todo en estos estados péndulo, como bien lo dices, los estados péndulo para la audiencia que nos ve son aquellos en Estados Unidos en donde en una elección la gente vota por un candidato de un partido y en la siguiente elección votan por otro, es decir, que no están casados, como por ejemplo los californianos que en las últimas 3 décadas han sido más proclives a apoyar al Partido Demócrata, y en Texas, por ejemplo, más proclives a apoyar al Partido Republicano. Los estados péndulo, como Pensilvania, por ejemplo, Iowa, estos van cambiando de partido dependiendo de la elección y el contexto histórico, y por eso me parece que en esos lugares es donde más problemas puede haber en términos legales si una de las dos partes se inconforma, José. Bueno, es que de lo que estás comentando se deduce que en esta época al americano medio ya le han insuflado el miedo externo. Quiero decir, como aquello que vienen los rojos, ¿no? Que vienen los rusos. De aquella Guerra Fría, pues ya tienen el miedo dentro, y entonces hasta los demócratas terminan hablando de proteger lo suyo, ¿no? O sea, y si no proteges esto es que no eres americano, que es un poco lo que está ocurriendo en estas elecciones. Entonces, han dejado por completo de lado los problemas internos y se dedican a la crítica externa para afianzar su propio voto. O sea, está siendo una cosa tremenda, y es verdad lo que dice Jesús, que puede que sean los dos peores candidatos en años en Estados Unidos, si no en su propia historia. No recuerdo una cosa con menos debate, con menos querencia desde hace... Bueno, yo no lo recuerdo. O sea, no, fíjate lo que te digo. Giuseppe, al respecto de estas elecciones, ¿cómo lo estás viendo tú? Bueno, gracias a Jesús por esta introducción. Hay varios niveles. Primero son justamente elecciones extrañas. En la primera vez, por ejemplo, que hubo un debate entre dos candidatos presidentes antes que fueran nombrados por las convenciones. Donald Trump y Joe Biden, ninguno de los dos sabía, cuando se encontró el primer debate, pasó antes que las convenciones de los dos partidos tuviesen lugar. Entonces eso significa ya algo rarísimo, algo donde la estructura americana se veía ya en la situación de crisis. Que ese debate haya empujado para que Joe Biden fuese, entre comillas, no tantas comillas, empujado afuera de la carrera, es reemplazado por Kamala Harris, que, como decía justamente Jesús, es el peor candidato que podían inventar los demócratas, pero además es el peor candidato hasta interno de los demócratas. No ganó nunca una elección interna. En las primarias anteriores no había ganado elecciones. Es una persona interna del partido que efectivamente está empujada porque viene del mundo judicial, del mundo de California, pues este cultivo de una visión americana que solamente las dos costas son relevantes. Lo he dicho en otras entrevistas, hubo en los últimos años, a partir de los años de Obama, la tendencia cada día más fuerte de hablar de flyover country. Entonces, todo el resto de Estados Unidos sirve solamente para juntar las dos costas, California y Nueva York. Los dos lugares donde lo mejor del mundo pasa ahí. En realidad nos dimos cuenta que son dos enormes burbujas, y hoy hay un tema enorme interno de migración interna entre los diferentes estados. Hablando de los casos judiciales que se están discutiendo, hay varias razones. Esas 165 demandas, y la mayoría
en estados bisagra, en estados péndulo, ¿no? Que comentaba. Claro. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están pasando en esos estados? Primero, evidentemente, porque son los estados más relevantes por las decisiones de las elecciones. Pero primero es que cada estado tiene su propio sistema de votación específico por ese estado que para elegir los grandes electores que después servirán para elegir el presidente. Entonces, no hay, las reglas en cada estado son diferentes. Es el sistema más federal que hay. Le hago el caso, por ejemplo, de dos estados que no son bisagras, pero son anecdóticos, que son estudiados muchísimo en Estados Unidos, que son Nebraska y Maine, donde el Nebraska, que es el único estado unicameral, entonces hay una sola cámara, no hay Senado y Asamblea o la Cámara Baja, y entonces se mezclan todos los partidos, se mezclan los diferentes intereses, y en las elecciones presidenciales hay un colegio de todo Nebraska y dos colegios específicos para Omaha y para Lincoln. Son dos colegios diferentes, entonces hay un cálculo específico solamente para Nebraska. Similar pasa en Maine, donde hay dos colegios diferentes de todo el estado completo. ¿Qué significa esto? Esto primero es un punto fundamental, que cada estado tiene una lógica suya. Y por esto uno de los estados bisagras son así, porque evidentemente no hubo nunca una tendencia fuerte de posicionamiento de uno de los dos estados. California, como nombraba Jesús, es un estado que por los últimos años ha sido siempre más demócratas, casi un 70% demócratas, pero porque además los demócratas en el estado cambiaron las leyes para fortalecer la mayoría de las elecciones, la mayoría en las elecciones. Lo que pasa, otra cosa, es que tener en cuenta que hoy uno de los grandes debates entre los dos campos fue el debate de los IDs. Entonces, cuando nos parece absurdo en cualquier lado del mundo, pero en Estados Unidos es un debate, que alguien vaya a votar sin tener que mostrar su identidad. ¿Ustedes se imaginan en España ir a votar sin su DNI? En España, en Italia, en México, en Argentina, en cualquier lado del mundo. Hasta en Argentina, si uno no vota, pueden tener problemas judiciales que le pueden trabar la cuenta bancaria. Originariamente era así. Entonces, imagínense que en Estados Unidos no es necesario hacer esto. Además, en California, volviendo al famoso estado, hoy es ilegal para la persona que mandan, que controlan los recintos electorales, pedir ID a alguien, pero no solamente a elecciones nacionales, a todo nivel de elecciones, teniendo en cuenta el nivel de inmigración ilegal que hay en Estados Unidos, distribuido en varios lados. Evidentemente esto abre un tema de potenciales fraudes que lo vamos a hablar claro, por años. Seguro que se va a hablar, ¿eh? En teoría, lo digo porque tampoco piensen que esto es que uno llega allí y vota. En teoría tiene uno un código. Cuando llegas con esto, tiene un código con el que le permiten la votación sin que nadie tenga que solicitarte ese DNI, sin tener que solicitarte una cédula o lo que sea. O sea, el código no está ligado a ningún documento oficial. Es verdad que puedo ir yo a votar. O sea, quiero decirte, si me deja el código, si Harris Williamson me deja su código, puedo votar yo. Sí, esto es así. Totalmente. Entonces no hay nada de certero. Es parte de algunas de las denuncias, por cierto, que han puesto los representantes del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano. Porque a todo esto hay cosas en las que coinciden. Pero da igual, porque siguen pasando. Esto que dice... Y otra cosa es que un debate que hubo en el Senado esta semana es, en muchos lugares, de volver a un voto papel, para tener una libreta, para un papelito, para poderlo contar físicamente. Porque en muchos estados, acuérdense la famosa elección en Florida entre Bush y Gore, que se terminó en una manera escandalosa, y ahí tampoco los dos candidatos eran los mejores, no sé si ellos dos eran mejores de lo que tenemos hoy. Acá podemos abrir debates históricos. Ahí también pasó esto. Entonces hay un tema de mucho empuje donde hay una desconfianza al sistema electoral completo. Pero esto no es solamente desconfianza al sistema electoral, es una desconfianza al sistema americano. Es una desconfianza interna. Es que no tiene sentido que termine valiendo su peso en oro, por ejemplo, ese voto en Nebraska, en el que solo están dos colegios y en el que ni siquiera identificas al votante, no al mismo peso que Nueva York. Que tenga el mismo peso, claro. Entonces, pero al mismo tiempo, es razonable. Pero al mismo tiempo, la diferencia que tenemos con Europa y con otros países es que en Estados Unidos hay una movilidad interna altísima, donde cada ciudad es un laboratorio antropológico. Y ahí se van agregando la gente. Hoy, por ejemplo, la Silicon Hills de Austin, en Texas, tiene casi la misma cantidad de empresas que la Silicon Valley. Pero Austin, que es demócrata, tendencialmente demócrata, está en un estado republicano. Entonces hay valores demócratas, si queremos, más liberal,
pero en un estado que es más cercano favorece el desarrollo del negocio. Estos, por ejemplo, el caso de Texas, si quieren un día tendremos que hacer un estudio específico sobre Texas. Estoy disponible a hacerlo, siendo que viví ahí 7 años y he tenido varias relaciones. Texas es extremadamente interesante. Hoy Texas está por superar el PIB de Italia y es el único estado de la Unión que podría mañana decir, me voy. Y tiene derecho a irse sin problema alguno. No pasa, pero podría, pero sí. Podría, es una potencialidad. Os voy a cambiar el tercio, Giuseppe, y le devuelvo la palabra también a Jesús, trasladándome a uno de los focos de la geopolítica. Antes de irnos al plan de victoria de Zelensky, del que me gustaría oíros hablar, pero de ese vamos a esperar a después de la publicidad. Antes de eso, quisiera irme a Israel. Hoy, nuevos ataques sobre Beirut. Irán ha salido, como con muchísima seguridad, a decir que no le preocupa en absoluto que Israel marque como objetivo sus actividades nucleares. Digo actividades porque hay zonas que son laboratorios, determinados almacenes, pero dice que no le preocupa que lo marque como objetivo porque cree que no va a ocurrir y que no se va a atrever a llegar a ese punto. Dicho esto, se supone que efectivamente en la llamada Netanyahu y Biden acordaron que eso no ocurriría. Que esto es una cosa que uno dice por teléfono y luego a saber. ¿Cómo estáis viendo vosotros esa tensión? ¿Qué creéis que está ocurriendo allí? ¿Por qué sigue avanzando las tropas en Líbano a pesar de la oposición de Naciones Unidas? En la comunicación política, José, es muy importante la disuasión. Se emiten ciertos mensajes para disuadir, se emiten otros mensajes para persuadir, es decir, convencer de que algo te favorece para que lo hagas, o la disuasión, convencerte de que algo no te conviene para que no lo hagas. Me parece que Irán ahora cae un poco en la retórica de otros liderazgos árabes de otras décadas, en donde efectivamente intentan recurrir a la comunicación política como medida de disuasión. Sin embargo, cuando después no son consecuentes con sus acciones que respalden lo que dicen, pues se terminan convirtiendo un poco en una especie de burla del resto, porque hablan demasiado, son muy grandilocuentes. Por ejemplo, ahora en el funeral de un general iraní que fue asesinado junto con uno de los liderazgos del Hezbollah, otro general viene a decir que tienen armas mucho más poderosas que las armas nucleares. Bueno, que se pueda probar hasta este momento que hay algo más destructivo que las armas nucleares, me parece que no. Pero, y que además algo que estuviera por encima de eso, pues sería rastreable por otros países, porque recordemos que también, pues es la guerra de los espías, ¿no? Todo el mundo espía a todo el mundo y ya en un mundo lleno de satélites, en una era llena de satélites, difícilmente se pueden esconder cosas. Sin embargo, en ese sentido, pues Irán ha pecado de declaraciones grandilocuentes con la finalidad de disuadir a Israel y no ha disuadido a Israel para nada, porque Israel sigue masacrando y cometiendo genocidio abierto en la Franja de Gaza, con escenas espeluznantes que a todo el mundo le erizan la piel. Lo que está haciendo en el Líbano, pues es la continuación de lo que hizo en la Franja de Gaza, pero peor todavía, porque ahora lo está haciendo a gran escala, incluso el enfrentamiento directo con las Naciones Unidas, eliminación de sitios históricos, arqueológicos que llevan más de 2000 años. Es decir, toda la lista de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y de genocidio los lleva a cabo. Y como bien lo dices, a pesar de llamadas de Biden que intentan supuestamente, y digo supuestamente disuadirlo. Hay un muy respetado académico, José, se llama Stephen Walt, que decía apenas hace unos 2 o 3 días en el Twitter que los diferentes mandatarios del mundo tendrían que pedirle, lo decía irónicamente, a Netanyahu la fórmula de cómo hacer enojar a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, de cómo humillarlo públicamente y todavía lograr que te diera $18 mil millones y que apoyara todas y cada una de las acciones que juraba que no estaba de acuerdo o que no estaba enterado. Bueno, es que eso lo hemos contado aquí, que de decir no pasará esto a pasar, más o menos la duración son 4 días. Por eso decía yo, si esto de los ataques a objetivos nucleares te lo creías o no, claro. Claro, y lo cierto es que en este caso, pues el gobierno de Irán también en el pecado lleva la penitencia. Dicen que están listos para desaparecer a Israel cuando quieran, dicen que están listos para detenerlo, que están listos para contragolpear. Lo que hemos estado viendo es que Estados Unidos está llevando baterías antiaéreas, armas más modernas ante la evidente falla del domo de hierro, muy famoso por costoso, muy famoso por frenar los ataques de Hamas y Hezbollah,
pero obviamente algo que sí demostró Irán el 13 de octubre es que ya con un ejército serio, con un ejército con armas, con mejores armas que las que tira Hezbollah o Hamas, pues entonces sí evidencia las carencias, satura las baterías antiaéreas israelíes. Estados Unidos entonces empieza a llevar municiones, movilización de tropas, fragatas, portaaviones nucleares. Justo, ha hablado de un sistema antimisiles justo desde el mar y con operativos terrestres que va a permitir también ampliar la capacidad de Israel. O sea, directamente, en cuanto vieron eso, ha mandado ese apoyo. Efectivamente. Entonces, pero en términos de disuasión, que es evitar que cometas un error estratégico, pues no ha logrado nada, porque ni siquiera redujo los ataques en el Líbano, llevó a cabo la incursión terrestre, es decir, la disuasión por parte de Irán ha fracasado. Y me parece que si Israel ataca a Irán, y lo hace además en donde dijo que no lo haría porque ese es el patrón que ha mostrado hasta este momento, habría que buscar la explicación todavía en factores, digamos, o en poderes fácticos que pudieran verse afectados o pudieran verse beneficiados. Hasta ahora, digamos, esta tensión y este juego político que se traen, pues ha beneficiado al complejo militar industrial de Estados Unidos y también al complejo militar de Irán, porque es cierto que también en Irán una buena parte de la población no está cómoda con el régimen religioso, pero también es cierto que por otro lado están conscientes de que Estados Unidos e Israel buscan una oportunidad para repetir la fórmula Irak en Irán. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues justamente el complejo sistema de armamento que han logrado desarrollar con tecnología bajo sanciones estadounidenses que también medio disuaden a Estados Unidos de que el costo podría ser muy alto, a diferencia de lo que pasó en Irak. Y por esta razón, pues tienes también un gran dilema por parte de estos. Pero ¿qué pasaría si atacas bases petroleras? Pues le pegas completamente a la economía mundial y si de por sí la hegemonía de Estados Unidos va en picada y parece que Trump y Harris se quieren encargar de todavía dinamitarla aún más, pues me parece que están pues ahí habiendo un cálculo, mi querido José, que en cualquier error pudiera acelerar todo esto. Bueno, cualquier error, o yo siempre lo he dicho, prácticamente en toda la historia, cuando uno mira dónde hay un punto de inflexión y algo que era un conflicto local, entre comillas local porque ya es bastante gordo, pero se convierte en un conflicto históricamente, o que la geopolítica, y no le hablo solo de las grandes guerras mundiales, que le llamamos, me hace gracia, guerras mundiales, a las guerras que nos competieron a los europeos. A veces se meten algunos asiáticos o tal, pero que la Primera Guerra Mundial es de aquí, le hemos llamado mundial porque queremos. Pero el caso es que en realidad también en los grandes conflictos, hablo Japón, hablo conflictos en los que ha estado implicado Australia, lo que ocurrió en Vietnam, conflictos en Indonesia, siempre hay un punto en el que, yo no sé si Giuseppe, y con esto te paso también la palabra, hay un tarado que da un paso más que no se esperaba y que no tiene vuelta atrás. Y entonces la vuelta atrás son miles de muertos. Claro, con Netanyahu al frente y dado lo que está ocurriendo, tienes luego a Galán, tienes a un montón de gente ahí que más o menos se está aguantando las riendas. Pero en algún momento alguien puede perder. No sé si, Giuseppe, tú ves que eso puede ocurrir allí. Sí, desarrollamos un punto y quiero reempezar. Tomo esto y reempiezo sobre el punto que decía Jesús al inicio. En la comunicación, sobre todo a nivel internacional, hay un otro nivel también de conversaciones, que es la conversación de hacer pasar mensajes que el grande público no quiere, no puede, no debería recibir. Lo que está pasando hoy es que efectivamente Irán mostró, aún sin haber lanzado múltiples misiles balísticos, la cacofonía en la comunicación de los mandos más altos, que efectivamente tiene un problema interno. Un problema interno a nivel de liderazgo, todo de liderazgo. Khamenei está en una situación bastante compleja porque su reemplazo podría ser su hijo, que era tenía como concurrente principal, como competidor principal, Raisi, que se murió en un ataque de helicóptero. Y nunca se habló de un ataque sionista o de un mártir del imperio sionista. Entonces, hay algo interno al sistema. Eso se descartó, ¿eh? O sea, fueron ellos mismos los que efectivamente... Ellos mismos. Eso es, sí. Ellos mismos. Tenemos en cuenta que la muerte de Hainai no fue en una de las unidades más protegidas de los Pasdarán, que Nasrallah no podía hacer, no lograban los israelíes llegar a Nasrallah de ninguna manera hasta su entorno propio, y él mismo no tenían los buscas que explotaron.
Entonces, sabían, era una hiperprotección alrededor de Nasrallah, la única manera para llegar es que tenían informaciones internas del sistema desde Irán. Hay una parte mayoritaria de Irán que no apoya el sistema de los ayatolá, el sistema árabe. Los iraníes no son árabes, son persos. Y la gran diferencia, justamente Jesús hacía el paralelo con Irak, pero la gran diferencia con Irak es que en Irak había tres etnias muy definidas. Había una parte chiita, entonces que era mayoría, pero controlada por los sunnis, que era la parte del partido Baath de Saddam Hussein, más la parte copta, entonces la parte católica en el norte, Mosul, y sin no tener en cuenta otro pueblo de quien nadie habla en este momento, que son los kurdos. Los kurdos están en una situación mucho peor de los palestinos, en una condición a caballo de países que nadie les interesa, nadie le habla de ellos, pero Turquía, Siria, Irán e Irak, en la zona donde están los kurdos, con muchísimos problemas. ¿Qué está pasando hoy? Porque hace algunos días, en otra entrevista con ustedes, analicé 4 escenarios. Había 4 escenarios de la posible reacción de Israel. 1, ataque a sitios nucleares. Eso lo desestimé porque para hacer esto había necesario para los israelíes de una infraestructura puramente americana, tipo los P-52, y la GBU, no me acuerdo ahora el código, que es una bomba especial que pesa 12 toneladas, 6 metros de largo, para poder activar esto. Y los Estados Unidos, la primera cosa que dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces, los sitios nucleares ya lo podemos descartar. Primero. Segundo, ataque a sitios militares. La mayoría de los sitios militares iraní están bajo tierra o en las montañas. Entonces, sería atacar como atacar Suiza. Entonces, ataques que se vieron hacia la montaña se hicieron después del 11S. Claro, pero no lograron nada. Fundamentalmente, los logros no avanzaron. Los sitios petroleros, volvemos a lo que estaba diciendo Jesús. Hoy los sitios petroleros fundamentalmente son 2. Es el hub, la terminal de la isla de Krak, donde hay el 90% del petróleo iraní se concentra, y la gran refinería a la frontera con Irak. La terminal de Krak se transporta con una flota fantasma, se llama así, fue Tanker Tracker, que es uno de los sitios especializados en el seguimiento de la petrolera a nivel mundial, que identificó estas 7 petroleras que después de haber pasado por varios países se perdieron rasgos en el registro internacional, y son las que hacen el transborde de petróleo. Ese petróleo, el 90% del petróleo iraní, hoy lo compra China. Para China, el petróleo iraní es equivalente al 15% de su necesidad de petróleo. Hoy un ataque a un sitio como este de parte de Israel significaría tener China en contra. Hoy China no está jugando el papel, está muy enojada los chinos están muy enojados con los iraníes, porque haber apoyado a los hutis bloqueó el flujo por Bab el-Mandab, entonces bloqueó muchísimo el tráfico mercantil chino. Y además lo hizo en pleno año nuevo lunar. Exactamente. Entonces le cambió completamente todo. Hay lugares, hay puertos en China donde los portacontenedores, los estaciones de contenedores no saben dónde ir. Entonces fue un gran problema de flujo de mercancías de China. Hasta esto, que hace 2 semanas, en un contencioso entre Irán y algunos de los Emiratos sobre algunas islas acerca de Hormuz, por la primera vez el embajador chino en Emiratos habló en favor de los Emiratos en contra de Irán, cosa que ha sido siempre una situación bastante crisis. Entonces, 1, 2, 3, 4. El cuarto episodio, que para mí se confirma el 4 escenario que se confirma con lo que vimos hoy. Ayer aparentemente hubo una explosión en un oleoducto en Irán. Israel está atacando. Silencio. Mayor silencio aún que con la muerte de Raisi. Entonces, es evidente que hay una tensión interna. Entonces, si Israel lograra, sin un ataque militar fuerte, hacer un cambio de régimen en Irán, habría logrado 4 cosas. Es una de las hipótesis que tenemos que tener en cuenta, pero son 4 hipótesis que tenemos. ¿Por qué hay 4 ventajas? No hay una disrupción de los terminales petroleros. 4 ventajas para quién? A nivel mundial, solamente a nivel mundial. Primero, no hay una disrupción de los terminales petroleros. Tenemos en cuenta que hoy la capacidad Irán es equivalente al 5% de la capacidad de producción de petróleo a nivel mundial. Si hay un cambio de régimen, la primera cosa que los países internacionales harán es bajar las sanciones
a Irán. Entonces ese petróleo volvería al mercado con un impacto inflacionístico positivo, que es el gran problema que ambos, Biden y Harris y Trump, tienen. Un impacto inflacionístico brutal, porque bajaría el precio del petróleo directo. Uno, no hay un ataque a los sitios nucleares, entonces no se crea una ola nuclear. Y otra cosa que es relevante, los estados árabes sunitas, particularmente Arabia Saudí, estarían muy agradecidos a Israel de haber liberado un gran enemigo. Entonces se volvería a la negociación sobre los pactos de Abraham. Sí, pero... En un escenario que no podemos descartar. No, si yo allí no descarto nada, vete tú a saber. Pero me resulta complejo imaginar a Khamenei cayendo de una forma tan, oscura, digamos. No sería Khamenei, puede ser su entorno, ¿eh? Puede ser su entorno. Ya, pero al final tienes que cambiarle, ¿eh? Sí, claro, pero una de las cosas que pasó esta semana es que el hijo de Khamenei, que era una de las misiones que tienen todos los ayatollah, es ir para el mundo predicando, rezando y contribuyendo a la misión de evangelización según la visión chiita del Corán. Y de repente, cuando los ayatollah terminan esto, o porque hubo un problema de enfermedad, o porque están por tomar un cargo más alto. El hijo de Khamenei, hace una semana, dijo que él interrumpía su actividad de proselitismo a nivel internacional. Entonces, hay cambios en el sistema iraní, están pasando cambios. Están pasando cosas, pero yo no sé si lo veo eso tan claro. Voy a tener que parar un minutito para la publicidad y enseguida volvemos. Me queda Meloni y me queda el plan de la victoria. Jesús, un minuto y empezamos contigo. Hasta ahora. Lo dicho, igual que ayer, un minuto, si es que no es tiempo. Estamos al otro lado con Giuseppe Liberati y con Jesús López Armejo, con quien voy a empezar, Jesús. Terminar con el asunto de Israel brevemente, porque no me quiero quedar sin tiempo con el tema del plan de la victoria. ¿Qué hace Meloni visitando el Líbano? Bueno, básicamente recordemos que la misión de Naciones Unidas en el Líbano se compone principalmente de españoles, de franceses y de italianos. Y recientemente, tanto Pedro Sánchez como Giorgia Meloni y Macron se unieron para condenar los ataques directos de Benjamín Netanyahu contra Naciones Unidas y las amenazas de que tienen que evacuar a las fuerzas que por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están ahí en el Líbano. Y me parece que ahora Giorgia Meloni es la que ha tomado, digamos, la batuta, porque sabemos que desde el 2023 o inicios del 24, Netanyahu rompió de alguna manera comunicación directa con Pedro Sánchez cuando interpretó que Pedro Sánchez era patrocinador del Hamas, o por lo menos así lo dijo, y respetó a su ministro del Exterior de Israel, que se ha dado a la tarea de ir regañando a todos los mandatarios del mundo y de irlos amedrentando. Incluso ahora hasta el mismo secretario general de Naciones Unidas lo han declarado persona non grata en Israel porque no condena a Irán en los términos que a Israel le gustaría. No que no lo condene, pero no lo condena en los términos que a Israel le gustaría, y eso es lo que lo ha manifestado el ministro del Exterior de Israel. Y con Macron, recientemente, cuando Macron amagó con el embargo de armas a Israel, que después reculó, se echó para atrás, Macron ha vuelto a responder que no se le olvide a Israel que como Estado surgió de una resolución de las Naciones Unidas en los años 40. Eso ha generado también mucha tensión a nivel gubernamental, en la relación intergubernamental, y entonces, bueno, pues Meloni es la única que queda de quemar las naves. Y en ese sentido, me parece que ocupa ese vacío que van dejando Macron y Pedro Sánchez en el tema del desgaste en su relación con Israel, mi querido José. Bueno, te diré que pasaron más cosas, ¿eh? Quiero decir que aquí tampoco fuimos los más diplomáticos, pero es verdad que la respuesta, bueno, da igual, no quiero pisar yo el charco que ya has pisado tú. Bueno, es que, oye, es que dices que no han sido tan diplomáticos, pero es que nada más les hace falta ponerse de tapetes para que lo siga humillando Israel y que barra con el marco jurídico internacional. No, yo no lo digo por eso. Yo no lo digo por eso, pero si no quieres ver a un tipo, no le ves. Pero ir allí a decirle también determinadas cuestiones. O sea, si yo no lo digo por defender a unos y a otros, que no soy sospechoso yo de esto. No. Quiero decirte que depende de cómo vayáis en la tertulia, me pongo de un lado o de otro. Pero en concreto, ir a ver a Netanyahu para decirle, la estás liando públicamente, cuando ni siquiera se lo has dicho en la reunión interna, solo lo has dicho luego con la prensa, pues es raro. Diplomático no es. Pero me refiero a esto. Netanyahu va a pasar a la historia como uno de los tipos más grises
y más nefastos que la humanidad pudo presenciar. En los libros de historia, Netanyahu quedará como Hitler, como Mussolini o como Stalin. Y el que no te pongas directamente a cuestionarle, es decir, el que como mandatario contemporáneo no, por lo menos no le cuestiones, pues te hace ver como los contemporáneos de Hitler en la época de la guerra, que después todo el mundo ha intentado desentenderse de él, y me parece que lo menos que merece es que le cuestionen sus métodos. ¿De dónde empiezo? Uy, salió. Pues yo creo que por donde quieras, perdóname. No voy a pisar más jardines, así que... No, bueno, te digo, no, personalmente no me veo alineado con la visión de Jesús. Esto es por varios puntos. La situación internacional es crítica. Y es crítica porque el Mediterráneo está volviendo a ser el centro del mundo, y la presencia de Giorgia Meloni es necesaria porque es un reposicionamiento político, geopolítico de Italia hacia el Mediterráneo. De esto lo podemos hablar ampliamente. Todo el gran desafío es la gestión del continente africano y todo el flujo alrededor de África, y particularmente los intereses internacionales obviamente a nivel energético. No podemos descartar que entre Israel y el Líbano hace un año y medio, se redefinieron los confines marítimos para poder los dos países aprovechar conjuntamente el yacimiento de gas más grande encontrado, que se llama Leviatán. Entonces hay negociaciones más profundas. Lo que está pasando hoy con UNIFIL, la resolución 1701, era una resolución que pedía a diferentes países, evidentemente a Naciones Unidas y a diferentes países, de ponerse en la zona de alrededor del río Litani como la zona para observar lo que pasaba. No tenía ni misión de limitar las acciones de Hezbollah, ni de limitar las acciones de Irán o de Israel, de nada, solamente observar. El tema es que la misión ha sido un gran éxito. Es un gran éxito haber observado, pero no limitó el desarrollo de las actividades de Hezbollah en el sur del Líbano. Otra cosa que evidentemente hoy Israel, por dos razones externas, siempre relativa a Estados Unidos, se está comportando como se está comportando. Primero, Israel no se sintió con esta administración defendido y protegido por Estados Unidos a nivel internacional, y del otro lado, siendo que no se sintió protegido, digo, bueno, ahora tengo que moverme de manera independiente. Lo de la relación con Israel y con las Naciones Unidas es una relación tensa desde siempre. Tengan en cuenta que hoy todos los países del mundo juntos tienen menos resoluciones en contra que Israel. Hay países donde no hay ningún tipo de democracia reconocida a nivel mundial, no hay ningún tipo de rule of law reconocida a nivel internacional, y no tienen sanciones en contra. Israel tiene más cálculos, esos números, son los números tangibles. Entonces, que Guterres haya sido, que todo lo que está pasando hoy es consecuencia también de que Guterres haya sido definido una persona no grata. Perdón, pero Israel ha sido el estado más violador del marco jurídico internacional. Lo que hace Palestina desde hace décadas es una prueba de que es la consecuencia de los en contra, no porque haya un de línea contra Israel. Corea del Norte. Hoy es el presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si tenemos ese marco, lo tenemos en un Estado que, con lo que es, la institución misma no es creíble. Entonces, cuando pues la Arabia Saudita la han puesto a comisionar los derechos humanos. Déjame desarrollar. Cuando el vicepresidente es Qatar e Irán son los dos miembros asociados a Corea del Norte en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es evidente que todo vaya en contra de alguien. Entonces, no es una parcialidad. Está demostrado que, por ejemplo, el enviado de las Naciones Unidas, albanese, italiana... Me vais a perdonar. Yo creo que quedan claros los puntos de los dos, y lo que me estoy dando es tiempo y no quiero, y me queda 1 minuto casi y medio por persona, y no me habéis hablado del plan de la victoria, de la respuesta de Mark Rutte y de cómo está viendo esto la OTAN, y quisiera un apunte, aunque sea sobre esto, antes de irnos. Entonces, Jesús y después Josep, y cerramos. Es que se me va la hora, no es que no quiera escucharos, es que se me va la hora y si no, ni siquiera acabo los temas. Jesús, plan de la victoria, la superpresentación que se ha hecho hoy y esa petición para nada velada, porque ha sido bastante claro Zelensky diciendo
que quiere entrar como país de la OTAN. Bueno, sí, a Zelensky le queda quemar todas sus naves. Primero porque hay un gran problema con su sistema de reclutamiento de fuerzas. Hay mucha desmotivación en la sociedad ucraniana y los hombres en edad de pelear, una de dos, se están escondiendo o se están yendo a Europa. Y dos, en este año, entre enero y agosto del año 2024, han desertado como unos 46,000 soldados ucranianos. Esto dicho por la misma Fiscalía Ucraniana. Hay abiertos muchos procesos, como unos 25,000 procesos abiertos contra personas que no se han presentado una vez que son citadas. Y si a esto le sumamos que Zelensky ha ido a Europa a hacer un poco bastante de cabildeo con los diferentes gobiernos en Francia, en Alemania, en Italia, en el mismo Reino Unido, para que desincentiven a los ucranianos para que se queden, y que además también en los servicios consulares han metido presión para obligar a que por lo menos de los 7 millones que estiman de ucranianos que están bien recibidos en Europa, regrese por lo menos 1.5 millones de hombres en edad de trabajar y en edad de luchar. Pues eso implica que Zelensky está agotando todas sus naves. Y el decirle a Estados Unidos, recientemente Lindsey Graham lo presumió en un video con él, ustedes nada más tienen que darnos dinero y armas y nosotros nos encargamos de los demás, es decir, ponemos el capital humano como si fueran mercancías. Y claro, pues esta retórica de déjenme entrar a la OTAN, déjenme más dinero. Sí, adelante. No, que se me va, así que termínalo. Pues eso, es la retórica, el diálogo de sordos. Grito tan fuerte para que no me escuche el otro, pero yo tampoco lo escucho, y esto, pues, si la OTAN cede, llevaría pues a un choque de colusión mayor frente a Rusia. Pero me parece que a Zelensky como individuo, como figura política individual, no le queda de otra, pues. No ha recuperado nada. Giuseppe. Muy simple. Ucrania, una de las cosas que tenemos que ver de Ucrania, tenemos que considerar Ucrania, la guerra de Ucrania, también que ha sido el tema, el espacio de entrenamiento de una nueva forma de guerra, con drones a nivel tecnológico. Entonces, una de las cosas que evidentemente este mensaje está pasando, primero, que hay conversaciones a los más altos niveles entre Rusia, Ucrania, Europa. Entonces, el rol de Mark Rutte en este momento puede ser más positivo que lo de Stoltenberg, porque viene de un país mucho más pragmático, que es Holanda, que son negociantes, y evidentemente Holanda necesita la vuelta a los mercados de los fertilizantes, el mercado del trigo y todos los cereales, que están bloqueados y que están creando muchos problemas en África y en otros lugares del mundo. Kenia, en particular, podemos discutir de la relación de Holanda con Kenia. Cierre. Zelensky no puede ser más, pues Zelensky no puede seguir adelante con esto y dice, basta, no podemos estar jugando más. Entonces, es el punto donde no puede hacer avanzar con esto. Vamos a ver cómo queda esto. Giuseppe Liberati y Jesús López Armejo. Os despido rapidísimamente. Gracias a los dos. Y por supuesto también gracias a todos los que estáis al otro lado.